Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes, noches desde otras partes que seguro que nos ven, porque esto lo vamos a grabar. Hoy tenemos nuestro webinar sobre atención social en osteogénesis imperfecta, cómo nos puede ayudar la figura de un trabajador o una trabajadora social. Y en este caso tenemos a Belén Chavero, que es la trabajadora social de la asociación AUCE, una persona que lleva con nosotros casi 12 años, que conoce muy bien la osteogénesis imperfecta y sobre todo que es gran profesional y gran persona. Entonces yo estoy muy contenta de poder presentarte, Belén, en este primer webinar de muchos que van a venir después. A ver si me va a dar una lagrimita, nena. Ay, Belén, ay, es que tus abrazos de osa nos llegan a muchos, entonces, y a muchas. Te doy ya todo para ti, que empieces con tu presentación y nada, todo oídos. Muy bien, muchas gracias, guapa. Pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y os digo, ya sé, bueno, quien me conoce menos, no sabrá que soy muy poco ortodoxa yo para mi manera de proceder, mi manera de contar las cosas y mis presentaciones. Así que tenéis dos opciones, o quedaros, desconectaros o tener preparada la cesta de tomates para cuando termine y lo tiráis, que además, mira, con esto de que es online no me va a manchar nada, pero bueno. Mi intención hoy es hacer bueno, podría estar media hora o 14 horas hablando de 1000 cosas y seguro que se quedan 1000 cosas en el tintero. Pero bueno, yo creo que lo que pretendo y lo que quiero hoy es que sepáis, a lo mejor no tanto lo que podemos hacer por vosotros los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, sino que esté claro también lo que no podéis esperar de nosotros y sobre todo lo que no podéis esperar de nosotros en una asociación como AUCE. Quiero decir, hay muchas cosas que a veces nos demandáis o que nos pedís o que os pueden surgir, que no os podemos orientar, informar y 1000 cosas, pero no lo vamos a poder gestionar nosotros porque no trabajamos en el sistema público, ¿vale? Pero bueno, como ha dicho Julia, me interrumpís cuando queráis. Yo a lo mejor ni me entero que me estáis queriendo interrumpir, pero bueno, gracias a Dios tengo a mis compis ahí al otro lado. Si yo os digo trabajador social o trabajadora social, a vosotros, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? A ver, a lo mejor esto que voy a enseñaros os ayuda un poco, o no. ¿Vale? Esto es mi chiste siempre reutilizado sobre la profesión y son un poco los clichés que a veces se piensan de lo que hacemos o dejamos de hacer los trabajadores sociales. Esto está un poco, por supuesto, en tono irónico total. Ni somos los que estamos en África allí dejados de la mano de Dios, ni somos Teresa de Calcuta, ni muchísimo menos. Tampoco somos el hombre del saco, los malos que vienen a llevarse a los nenes. La madrina, pues ojalá, ¿no? Yo siempre me habréis oído muchas veces decir qué pena que no encuentro la varita mágica para muchas cosas, pero bueno, tampoco sostenemos el mundo, ojo, que esto es como muy así, y a mí no me gusta nada venderme y ni alabarme, o sea que no, pero bueno, es como la imagen un poco más certera de lo que a lo mejor podemos ser. Y bueno, la montaña de papeles, desgraciadamente, es algo que está ahí y que muchas veces se nos identifica solo con la parte burocrática o prestacional, vamos a decir, de menos gestores de recursos cuando tenemos otras muchas cosas que hacer y que no se notan. Ni se notan ni se ven a veces. Mira, como la O invisible, ¿veis? Esto está muy vinculado. Otra de mis gracias. Aquí, bueno, yo no me entero si habláis o no habláis o escribís, pero ya me lo contáis. Aquí no somos nada de eso que aparece ahí, que me imagino que no tengo que explicaros muchas cosas. A lo mejor la figura de Mary Poppins sí que os llama más la atención, sobre todo a lo que no me habréis oído ya, porque esto está ya muy gastado, esta diapositiva. Por supuesto, Mary Poppins no está ahí por la señora perfecta, que lo hace todo fenomenal. Y Mary Poppins está ahí porque dos cosas. De su bolso ese maravilloso, que no tiene nada que ver con una chistera de mago, perdón,
de su bolso solo salen cosas que se necesitan realmente, no lo que queremos, no lo que esperamos, sino lo que cada uno considera que necesita, que luego ya veremos ahí en lo que se puede ajustar o no ajustar, ¿no? Y sobre todo por la última escena de la película, que no sé si me imagino que la habréis visto, pero es cuando el paraguas repelente se le recrimina y la quiere chinchar diciéndole es que se han ido los niños y se han olvidado de ti con todo lo que has hecho para ellos y no sé qué, no sé cuánto. Y Mary Poppins contesta eso, es lo que tiene que ser. Y es verdad, y se va, ni se despide, ni nada, ¿no? La figura del trabajador social está ahí siempre. Ahí, observando, sobre todo observando, es nuestra herramienta principal. Pero no somos la divina de la bola de cristal. De hecho, siempre os digo que la bola de cristal yo la tengo fundida hace años y que si no me contáis las cosas, si no me decís lo que os pasa o deja de pasar, lo que creéis que os pasa, pues es difícil ayudaros. La loca de los pelos, que lo mismo llama por teléfono, que escribe, que tal, esto es como bastante gráfico y habitual con ese día a día que no nos gusta tanto recordar o valorar, pero que también tiene su importancia, ¿eh? Por supuesto, tenemos algo y no somos Pepito Grillo, pero ahí entre el dame un servidito y estoy para lo que queráis o lo que necesitéis y en recordar a veces, mira, a lo mejor, ¿no? Es que por aquí o por allá, o a lo mejor esto, como lo estás viendo, hay otras maneras, pues estas cosas. Tampoco somos de Wikipedia, a mí me encantaría, pero desde luego de mí, de otros compañeros lo podréis tener, pero de mí no lo esperéis, porque yo no me voy a saber jamás que en el artículo 4/7 del Real Decreto Putufluchu dice que no sé qué. No me lo voy a saber. Os buscaré lo que haya que buscar, os daré la habitación que pueda daros, prestaciones, mil cosas, pero no, jamás seré Wikipedia. Por supuesto, de Superwoman no tenemos nada y de Teresa de Calcuta tampoco. Y de señorita Rottenmeier, pues a veces nos toca, ¿no? Nos toca ese papel de las mini collejas o de recordar, no, por aquí no. O yo creo que por ahí no. Y el cajón desastre, pues eso, pues porque los trabajadores sociales somos también los grandes desconocidos muchas veces. Tampoco nos vendemos bien, tampoco escribimos lo que sabemos, tampoco invertimos en investigar, que también tenemos que investigar, en fin. Es muy gran parte culpa de nuestro devenir profesional propio, ¿no? Pero somos un poco el cajón desastre del que no sabe quién, de qué es esto, a quién le corresponde, pues esto va para los trabajadores sociales normalmente. Y sobre todo en entidades como la nuestra, que no tiene a veces todos los recursos que querría o podría tener. No somos una multinacional con 27 departamentos y aquí o hacemos un poco todos de todo o nos dedicamos a otra cosa, porque no pues. ¿Por qué es importante el trabajo social? Para mí es muy, 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 muy importante y para mí estamos en todos los estamentos o en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? O deberíamos poder estar. Nosotros trabajamos allí donde vosotros interactuáis con el entorno. O sea, esa es nuestro campo de acción. Entonces, eso es muy amplio. A veces, precisamente porque es tan amplio nuestro campo, pues eso, a veces pues se pierde un poco, no podemos estar especializados en todo como nadie, pero bueno, ahí es donde, cómo relacionáis vosotros con el entorno, cómo el entorno os afecta y os condiciona vuestro día a día, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? De ofrecer alternativas, evidentemente, ante los cambios. La vida es un continuo cambio y, bueno, y en esta época todavía mucho más, que no sabemos si por la mañana estamos confinados y por la tarde no, o todas estas cosas que nos están pasando con la pandemia. Se trata de ofrecer alternativas ante los cambios, se trata de servir de apoyo. A mí la palabra apoyo me da un poco de... Y mira que la he puesto yo. No quiero que se entienda como el bastón, ¿no? que te sujeta y que te lleva, ¿no? Es el acompañamiento y sobre todo lo más importante es que nosotros no somos los que decidimos qué tenéis o qué no tenéis que hacer o qué queréis hacer o qué podéis hacer.
sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones. Y en ese proceso de toma de decisiones es donde nosotros os podemos ayudar o orientar o simplemente acompañar, ¿vale? Es la voz de los que había una campaña de trabajo social un año que decía, es la voz de las que no lo tienen. Yo lo cambié y dije, no, lo han perdido, o incluso de los que hablan bajito. Yo a veces me siento como ese alfiler que te pincha para que tú saques lo que tienes que sacar y expreses lo que tienes que expresar. Por supuesto, trabajamos por potenciar las cualidades y sacar lo más de lo que se pueda sacar, siempre buscando el top 10, ¿no? Y luego no sé si habéis visto alguna vez una foto, una imagen que hay por ahí de una muñequita que está como hundiéndose en un vaso y en el vaso de al lado está flotando. ¿Vale? Y tiene que ver un poco con el post-it este rosa de no hunde a la persona y le enseña a nadar. Bueno, yo me quedo más con, os recordamos que se puede flotar. Estamos ahí para recordar que se puede flotar y que luego ya aprenderemos a nadar o veremos si aprendemos a nadar o no, pero flotar, se supone que podemos flotar todos. Y por supuesto hacemos visibles las realidades que hay en este amplio mundo, que son muchas. Esta flor podría tener muchos más pétalos, pero bueno, creo que con esto ya tenemos para 3 mañanas y media. Lo primero y la esencia del trabajador social yo creo que es la acogida. Luego iría el servicio de información y orientación y luego la intervención propiamente dicha. Pero luego también están las relaciones institucionales, también está el contacto con los especialistas, también está la incidencia política. Y no me voy a extender aquí porque ya vamos uno a uno y lo vamos viendo. Yo, mal que no me gusta echarme flores, creo que aquí soy bastante buena en esto. El tema de la acogida es que yo creo que es casi el momento más importante de nuestra intervención. Ese primer momento, que luego por supuesto todo se trabaja y todo se consigue con el tiempo, con el acompañamiento, con el seguimiento, pero ese primer momento y ese posible feeling y vínculo que tú estableces en el momento de ese primer contacto es muy importante y hay que cuidarlo mucho, porque por supuesto todos tenemos nuestros días buenos, malos, regulares, y un fallo en este momento de la acogida puede echar al traste muchas cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta en la acogida? Bueno, pues unas orejas como las de Dumbo, ¿no? Es una escucha activa permanentemente. En este momento tampoco se trata de bombardear a las personas con información a tope, que salís con la cabeza así como un bombo. Se trata de intentar recabar la mínima información posible que nos permita tener un mapa inicial de vuestra situación, ¿no? Por supuesto, comprobar si existe algún motivo de prioridad, informar y orientar sobre actuaciones posibles, pero ya os digo, la pincelada mínima, luego ya se profundizará. Generar empatía y establecer el vínculo, motivar al usuario, pero es que eso hay que hacerlo, o sea, es algo que os motivamos desde el momento cero a engancharos en vuestro proceso X, el que sea, o si no, es complicado. Y por supuesto, detectar si hay una necesidad de derivar a otro profesional o lo que sea. Por supuesto, no podía faltar el abrazo de oso, que ya sabéis que soy la de los abrazos de oso, en la que lleva peor del mundo mundial esto de la distancia social, porque a mí eso de ver a la gente y no poder tocarla, malo, malo. Pero bueno, volverán los abrazos de osa como volverá todo. En acogida, yo siempre digo que muchas veces me comentáis, es que la primera luz al final del túnel la vimos cuando nos cogieron el teléfono y no nos dijeron aquello de hostia, ¿qué? Cuando encontramos a alguien que sabía de lo que nos hablaban. Y yo siempre contesto lo mismo, que la verdadera primera luz al final del túnel, por muy bien que la hayamos hecho en el momento de la acogida, que sí, pero que esto también forma parte de la acogida, el contacto con otras personas que están en una situación parecida a la tuya.
ya seas adulto, nene, familia, lo que sea. El primer respiro efectivamente lo dan cuando contactan con nosotros, pero realmente quien mejor te va a poder entender por lo que tú estás pasando es una persona que ha pasado o está pasando por lo mismo que tú, por mucha empatía que tengamos los demás. Y hay gente que no quiere tener nada que ver con otras personas que tengan osteogénesis imperfecta, ¿no? Y es totalmente respetable, pero yo creo que a pesar de que en ocasiones os hacéis un poquito de pupa unos a otros por esto de las comparaciones odiosas que siempre hay, yo creo que es más lo que ganáis conociendo a otras personas con osteogénesis imperfecta. El servicio de información y orientación, que bueno, es la esencia de todas las entidades, yo creo, de las asociaciones, desde luego, de pacientes, es la base y el motivo por el que se crean y empiezan. Por el no sentirse solos y por buscar información y saber dónde tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Pues ¿de qué os contamos? Pues por supuesto sobre la patología, desde nuestra profesión, ojo, que tampoco somos ni genetistas, ni endocrinos, ni nada, somos lo que somos, trabajadores sociales y hacemos lo que podemos, con lo que sabemos. Pues sobre la patología, sobre las redes de especialistas, donde hay o donde no hay personas que saben sobre osteogénesis imperfecta. Y ojo también con esto, nosotros siempre informamos en función de las personas que sabemos que tratan o han tratado a alguna persona con osteogénesis imperfecta. No recomendamos, no decimos este es bueno, este es malo, esto es regular. Primero porque no somos quienes y segundo porque la realidad de cada persona es muy diferente. Entonces a mí me puede haber ido de pena con X especialista y a otra persona le puede haber ido bien. Porque además cada caso es único, cada caso es un mundo y la gestión del caso que se haya hecho desde el momento en que se conoce el diagnóstico puede variar mucho, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta eso. Nosotros no recomendamos a nadie. Evidentemente hay especialistas con mucha más experiencia tangible que otros, pero tampoco podemos esperar que todos los especialistas tengan una experiencia brutal, porque la osteogénesis es lo que es y sigue siendo una enfermedad poco frecuente. Entonces es muy difícil que todos los médicos vayan a conocer no sé cuántos casos, ¿vale? Por supuesto, los recursos del sistema de servicios sociales, del Sistema Nacional de Salud, todos los temas de discapacidad, de dependencia, lo que queráis, y sobre todo, pues de las otras entidades con osteogénesis imperfecta, que estamos las tres bastante vinculadas aquí en España, y luego, pues con los contactos que tenemos a nivel internacional también, ¿no? Voy a volver para atrás. En el servicio de información y orientación, otra cosa que es muy importante es saber dónde hay que buscar la información, ¿vale? La mayor parte de las veces vais a escuchar de mí, pues mira, no lo sé, pero lo voy a buscar, ¿no? Y te digo, yo no me aventuro a decirte si la prestación X, bueno, hay cosas que evidentemente ya me las sé de corrido, pero, pero otras muchas que no te voy a decir dónde lo busco. Y te voy a decir dónde lo puedes encontrar tú, ¿no? Y las fuentes fiables que hay de información. Ya sabemos que esto del doctor Google, no, por favor, jamás. De Internet no se pasa del primer párrafo de la Wikipedia, sobre todo en el momento inicial de sospecha o de diagnóstico reciente. Por favor, doctor Google no, e imágenes tampoco, menos, porque normalmente siempre se ven las imágenes peores y sobre todo es que no van a tener nada que ver con el caso que tú tienes, ¿no? Entonces, las redes de especialistas, a todos nos gustaría, creo, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que intentamos o que deberíamos intentar todos, es que donde yo vivo me puedan atender de la manera correcta, ¿no? Entonces, nosotros intentamos entre los congresos, las jornadas especializadas, el contacto, venga, dale, ahí parecemos el martillo pilón con sobre todo hospitales y demás. Queremos meter también
trabajar con atención primaria, que creo que es muy importante, que ya desde el primer eslabón de la cadena se empieza a saber lo que es la osteogénesis imperfecta y saber a dónde se puede ir. Pero bueno, a todos nos gustaría que tener el especialista en el hospital mío de referencia y no tener que estar con derivaciones, cambios de tal. Entonces, por eso nosotros trabajamos por favorecer y potenciar estas redes de especialistas que se pongan en contacto unos con otros. Siempre os decimos que cualquier especialista que os trate, me da igual si es el podólogo, el neumólogo, el endocrino, el fisioterapeuta, por supuesto, quien sea, vosotros hablad de nosotros y decirle que nosotros les podemos poner en contacto con otro especialista de su especialidad, valga la redundancia, para que puedan asesorarse mutuamente. Porque tampoco es, luego tenemos el problema de los egos profesionales, ¿no? Pero que tampoco es siempre yo te llamo a ti para que tú me enseñes. No, no, es que yo te voy a contar el caso que tengo entre manos y tú me vas a contar los casos que tú has tenido entre manos y entonces podremos ver cuál es el mejor abordaje, ¿no? de la patología. Entonces, es muy importante que tal. Tampoco otra cosa que suele pasar, sobre todo cuando llegáis a nosotros, es que os enfadáis mucho cuando me decís, es que fui al médico y me dijo que no tenía ni idea. Y os enfadáis no en ese momento, que también. Os enfadáis cuando yo digo, ole, por ese médico. Y os quedáis a cuadros y decís, pero ¿cómo me puedes estar diciendo que el médico no sabe nada y que fenomenal? Digo, no, te estoy diciendo que fenomenal que haya reconocido que no sabe nada. Porque en ese momento tiene dos opciones. O te deriva o se pone las pilas y busca a ver qué puede hacer o no hacer contigo. Entonces me parece, es mucho más peligroso cuando cualquier especialista te dice, sí, yo sé de osteogénesis imperfecta, ¿no? Y en cuanto sales por la puerta, se da la vuelta y se va a ese doctor Google que no queremos, ¿no? Que él buscará en un doctor Google con más sabiduría, probablemente, evidentemente, tienen otras herramientas, pero no tienen ni idea de osteogénesis imperfecta. Belén, te voy a interrumpir. Lucio Dime. nos pregunta que en el mapa hay algunas comunidades donde no lo hemos sombreado, si es porque no hay especialistas. A ver, puede ser que falte alguna, que ya tenemos algún especialista en nuestra base de datos y no esté en el circulito, porque tengo que reconocer que este mapa lo hice hace un tiempito, ¿vale? Entonces, ahí sí, de todas maneras, lo que os decía antes, esos circulitos marcan los especialistas que nosotros, no quiere decir que no haya en otros, ¿vale? Pero que nosotros sabemos que tratan o han tratado a alguna persona con osteogénesis imperfecta, ¿vale? No quiere decir que en Asturias no haya nadie, quiere decir que nosotros no tenemos el nombre de esa persona que en Asturias trata osteogénesis imperfecta, ¿vale? De hecho, bueno, tenemos varios afectados de personas con OI en Asturias y no conocemos a lo mejor el nombre del especialista que les lleva, pero no quiere decir que no existan, ¿vale? No sé si quiere algo más, Lucio. Lucio, hemos contestado tu pregunta. Si quieres, puedes abrirte el micro. Sí, eso era todo. No, me llamó la atención que hay... Hola, buenos días. Hola. Me llamó la atención que algunas comunidades no estaban remarcadas, nada más. Claro, Gracias. pero es simplemente por eso que te digo, no quiere decir que no haya, de hecho es que si las personas con osteogénesis imperfecta que las estén llevando de alguna manera en esas comunidades autónomas, pues tendrán sus médicos lógicamente de referencia, pero nosotros no los tenemos en la base de datos como especialistas, ¿vale? Porque de hecho hay muchos profesionales, que además, perdonadme que siempre digo médicos, y mal dicho, porque en esa base de datos de especialistas hay muchas profesiones, hasta trabajadores sociales, están ahí en esa base de especialistas, pero que no, se me ha ido el hilo ahora mismo. Pues eso, que no los tenemos, muchos de los que están en esa base de datos, a lo mejor lo hemos sabido una vez, o sea, no es que tengamos un contacto continuo con todos esos especialistas, ¿vale? O sea, simplemente hemos sabido en algún momento que han tratado a alguien con osteogénesis imperfecta, ¿vale? Por supuesto, en la base de nuestra intervención como trabajadores sociales, seguro, siempre hemos
abogado por esto. Pero desde luego las enfermedades poco frecuentes, hola, esto es imprescindible. El enfoque tiene que ser integral, multidisciplinar, tiene que haber una coordinación y por eso también invertimos mucho de nuestro tiempo, aunque no lo parezca, en fomentar ese trabajo en equipo con todos los estamentos, me da igual que sean del ámbito puramente sanitario, del educativo, del social, ¿vale? Es muy importante tener ahí, están como 4 o 5 profesionales, profesiones, perdón, muy bien identificadas con la osteogénesis imperfecta, pero podríamos añadir 300.000 más, por eso están los puntos suspensivos, porque si nos ponemos a hacer lista de especialidades, hay muchas, ¿no? Y aunque no lo parezca, nosotros hacemos intervención, nosotros trabajamos cosas con vosotros y trabajamos a veces sin que se perciba, es lo que os comentaba antes, estamos ahí un poco, parece que no hacemos nada o todo de nada, los trabajadores sociales, pero siempre estamos ahí. La escucha y la observación son nuestras 2 armas de combate básicas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? O qué a veces no sabéis. Estas típicas, no, he estado un rato de charla con Belén y muy bien, ¿no? O sea, como una charla como el que se toma un café con un amigo, que también, por supuesto. Pero ahí siempre se trabajan cosas. Yo cuando a veces me digo, no, siempre estáis de parranda de cachondeo, esa parranda de cachondeo, bendita parranda de cachondeo. O sea, muchas cosas descubrimos en esos espacios, comillas, comillas, de parranda de cachondeo con vosotros. Muchas cosas descubrimos, muchas cosas aprendemos y muchas cosas trabajamos con vosotros desde ese prisma, ¿no? Entonces, cosas que se pueden trabajar en el ámbito familiar. Bueno, pues cuando se tiene un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, como es la osteogénesis imperfecta, pues todos sabemos que pasan cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando en alguna ocasión alguien me ha dicho, no, es que tú te tienes que dedicar solo a lo que tiene que ver con la osteogénesis imperfecta. Y digo, pues chico, dame la carta de finiquito ya, o sea, no es posible. Pero me da igual que sea osteogénesis imperfecta o lo que sea, o sea, el trabajador social no puede intervenir con una persona o una familia en esa intervención que os contaba antes, que es donde interactúas con tu entorno, teniendo solo en cuenta lo que tenga que ver con la osteogénesis imperfecta. Primero, que qué es lo que tiene y lo que no tiene que ver con la osteogénesis imperfecta. Pero es que a nivel social me da igual que sea osteogénesis imperfecta o sea otra patología. O sea, a nivel social me importa toda tu historia social, todo tu devenir como familia, como persona, como individuo, como trabajador o estudiante o como lo que sea. Todo eso influye en tu día a día y todo eso es trabajable. Entonces, en el ámbito familiar es importante, a veces os ayudamos a tomar conciencia de vuestra posición en esa estructura familiar, ¿no? Y en la dinámica familiar e intentar mejorar la funcionalidad si hay algo que no está acorde, ¿no? A veces, muchas veces, se intercambian roles, ¿vale? Dentro de la estructura familiar, es como el hermano de, muchas veces, hermano o hermana de una persona con osteogénesis imperfecta, no tiene exclusivamente el rol de hermano o hermana, ¿no? Es un rol más de cuidador, más de papá, mamá, más de otra cosa que nada tendría que ver con su rol como hermano o hermana. Os pongo ese ejemplo porque es como el más sencillo, pero incluso los padres, madres también, ¿no? Hay una persona, hay uno de ellos que a lo mejor se carga más el tema del cuidado, ese maravilloso cuidado. También hacemos una cosa que, esto para que os riáis, que esto parece que está muy serio y yo no soy nada serio, pero otra de las cosas que hacemos es devolveros vuestro nombre propio, que os lo dejáis por ahí. Pasáis a ser o el de la osteogénesis imperfecta o la de la osteogénesis imperfecta, en el caso de que seáis vosotros una persona afectada, o el papá o mamá de, o el hermano de, o la hermana de. Y yo digo, pero tú no tienes nombre. Sí, tienes nombre. Pues hay que recuperar ese nombre propio y hay que pensar también y cuidarse a uno, porque si no difícilmente vamos a poder cuidar a quien haga falta.
También hacemos, lógicamente, identificamos cómo se está abordando este tema, qué cosas se pueden pulir o no pulir, por dónde orientaros, generar alternativas, ¿no? También es importante adecuar los grados de implicación de cada uno de los miembros de la familia. Por supuesto, vais a hacer lo que consideréis, porque es vuestra casa o vuestra familia, pero bueno, ahí vamos a estar nosotros para deciros, ¿y si probamos a... ¿y si, no? Ahí está entre nosotros mi querida Neus, que parece mentira que nos leyese la mente con el nombre de su blog, ¿no? Ella es la que hace los dibujitos maravillosos con los que ilustramos mil cosas. Y su blog se llama Yo no me llamo Cuidado. Hola, efectivamente, no os llamáis Cuidado. En ocasiones habréis estado toda vuestra infancia o no oyendo, cuidado, cuidado, no, cuidado, ¿no? Y vuestro nombre, pues por ahí se perdió, ¿no? Bueno, también por supuesto estamos ahí para ayudaros a afrontar situaciones complicadillas, las crisis, esta lesión que ha vuelto o este problema X con el sistema, vamos a decir, derivaciones y cosas de estas. Y también ver cómo afecta o deja de afectar a la estructura familiar. O sea, es como cuando mucha gente dice, no, que me quiere ir a Getafe, que me quiere ir a Getafe, que me parece fenomenal que te quieras ir a Getafe. Primero, Getafe, como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero también tenéis que valorar mucho a la hora de tomar una decisión de una derivación, por ejemplo, hospitalaria, todo lo que implica esa derivación hospitalaria. Siempre se prima en la parte clínica, y es normal, o sea, es decir, en la puramente médico, ¿no? De tratamiento, de intervención, y me parece que es totalmente lógico, pero es que todo lo demás que se desmorona o se tiene que recolocar cuando hay que ir cada 3 meses, antes cada 3 meses, ahora dependiendo de las pautas de tratamiento, tal, todo ese descoloque en la estructura familiar, estudiantil, laboral, todo eso también hay que sopesarlo, ¿no? Y muchas veces queremos ir a un sitio porque además evidentemente son los que tienen mucha experiencia en el tema y a lo mejor no es necesario ir a ese sitio en ese momento, ¿no? No es lo mismo unas lesiones que otras o unas situaciones que otras. Entonces hay que saber valorar también todo lo que repercute en nuestra estructura familiar y social, en las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y en eso os intentamos ayudar. En el ámbito sociorelacional, pues exactamente igual. O sea, igual que no todo tiene que ver con la OI, ni todo no tiene que ver con la OI, pues también tenemos que tener una salud social. Y la salud social es establecer vínculos sociales también dentro y fuera de la patología, ¿no? Y adquirir y potenciar nuestras habilidades sociales, que también, dependiendo de los casos, a veces están muy tocadas por las experiencias vividas, ¿no? También saber utilizar los recursos que tenemos y también darse cuenta que nos guste o no nos guste, tenemos un sistema que funciona de una determinadas maneras y que hay saltos que no nos podemos pasar por alto. O sea, todo tiene unos procedimientos y unos protocolos que nos guste o no y sean más o menos tediosos, tenemos que ceñirnos a ellos, porque si no, no podemos acceder a esa parte del sistema. Luego ya haremos el trabajo en la otra diapositiva de ver cómo se puede cambiar las cosas, ¿no? Pero hay que recordar que vivimos en un sistema que funciona de una manera determinada. Es como lo de no puedo esperar que esté la traumatóloga con el bisturí en la mano en la puerta del hospital según me haya caído. Pues no. No se puede esperar eso. Y si sabemos colocar un poco todas estas cosas y las tenemos claras, nuestras expectativas van a estar más ajustadas a la realidad. Y sobre todo, nuestro nivel de frustración va a ser menor. ¿Vale? En cuanto a lo formativo laboral, pues como todo lo demás, o sea, dependiendo de en qué situación estéis, en la medida que podamos, os vamos a intentar ayudar desde la motivación, desde analizar cuáles son vuestra situación, vuestras posibilidades o no, ver hasta dónde y qué podemos hacer por orientaros en el ámbito educativo o en el ámbito laboral, ¿vale? En esto del ámbito laboral, aquí está mi compi Carlos, que está con el proyecto Itinerarios Sociolaborales
que llevan desde la fundación y os pueden informar, por supuesto, y acompañar en todo este proceso, ¿no? Pero también os ayudamos a ajustar esas expectativas, ¿vale? En cuanto al perfil, en cuanto a vuestra situación, a la situación del mercado laboral, o sea, vamos a tener los pies un poquito sobre la tierra y vamos a ver dónde podemos, dónde no podemos, cómo lo podemos hacer y qué alternativas podemos buscar para conseguir lo que queráis. También otra cosa que me gustaría deciros, y a lo mejor a algunos no les gusta, no voy a decir, es que estoy recibiendo muchas consultas últimamente por el tema de las incapacidades laborales, ¿vale? Yo sé, soy perfectamente consciente que a veces os planteáis ese tema de la incapacidad laboral porque no os queda otra, ¿vale? Porque el sistema no os está dando las respuestas que a lo mejor debiera, porque cuesta mucho encontrar trabajo cuando se tiene una discapacidad o una patología X, porque no se ajustan el entorno laboral a lo que sea y bueno, encima vamos sumando años a lo mejor o vamos sumando pues bajas, lesiones y todo eso es complicado. Pero de verdad os digo que valoréis y que os sentéis tranquilamente a ver si realmente esa es la última alternativa. O sea, que no sea como la primera, pues ya que no me dejan trabajar, venga, voy a ver si me puedo pedir una incapacidad laboral, ¿no? Porque, y no porque el sistema no lo cubra, que me parece fenomenal si no quiere cubrir, porque yo creo que el estar activos, ¿no? El formar parte de ese mercado laboral os da también muchas cosas. No os aporta más que os quita, por mucho que todos protestemos cuando tenemos que ir a trabajar, pero todos queremos ir a trabajar, en el fondo. Otra cosa que quería deciros, en el ámbito educativo, que Lucio también me preguntaba por mail, ayer me sugería cosas de estas, bueno, sabéis que tenemos, Lucio no lo sabrá, tenemos un servicio de asesoramiento escolar, precisamente un programa de asesoramiento escolar desde AUCE, precisamente para dar orientación y asesoramiento a los centros educativos, todo lo que quiera, ¿vale? En un inicio las demandas nos llegaban por las familias, lógicamente, pero ahora ya afortunadamente ya se van poniendo en contacto con nosotros los equipos de orientación, los centros porque sí, y entonces, bueno, hacemos charlas, que además ahora vamos a empezar a hacerlas también online porque no nos queda otra que hacerlas online, o sea que en esos temas cualquier cosa que te mandaré información, Lucio, de todas maneras para que lo tengas y lo vemos de manera individual, ¿vale? Las relaciones institucionales, ahí he puesto un montón de logotipos, pero es que las relaciones institucionales todo forma parte de un engranaje, ¿no? O sea, esto no es solo, ahí están desde financiadores que afortunadamente nos dan dinerito de las subvenciones para que podamos estar aquí y trabajar con todos vosotros, hasta colaboradores, hasta entidades con las que hemos colaborado en un momento dado, pues porque hemos hecho el congreso en no sé dónde y entonces hemos contactado con X entidad y hemos podido colaborar en alguna manera. Las relaciones institucionales también forman parte, primero para sentirnos también parte de otro todo, ¿no? Es como, igual que la persona individualmente no se quiere sentir sola cuando tiene un diagnóstico de osteogénesis perfecta, las entidades también tenemos que trabajar conjuntamente. También tenemos que establecer un discurso más o menos común o acorde con lo que consideramos que es nuestra misión, nuestros valores y lo que queremos reivindicar. Las relaciones institucionales, aparte aprendemos mucho unas entidades de otras, ¿no? O sea, cada vez que nos encontramos en jornadas o en eventos X y apoyamos las iniciativas de otros, que eso es importante, eso es lo que alimenta el movimiento asociativo y la colaboración y la coordinación, ¿no? Y luego además también para conseguir, pues eso, trasladar las inquietudes del colectivo a quien haga falta, ¿no? Y luego también, porque hay que ser conscientes, igual que a nivel individual, hay que saber medir nuestras fuerzas. AUCE como entidad pequeñita
va a llegar a donde X tenga que llegar. Pero hay otras entidades que son paraguas de nosotros que tienen acceso a otros estamentos que nos ayudan a pelear por la mejora de la calidad de vida de las personas con osteogénesis imperfecta, como pueden ser FEDER, COCENFE, a nivel estatal el CERMI, o sea, ya son instituciones que están como por encima de nosotros, pero no porque sean ni mejores ni peores, sino porque y tienen acceso a nivel institucional, accesos que nosotros no vamos a tener. Y ahora ya viene el tema de la incidencia política, que esto también lo hacemos, pero es que la incidencia política está muy vinculada con la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, ¿vale? Si veis, yo como siempre que soy así, ahí he puesto a un guerrero de las cruzadas, ¿no? Que está ahí bien tachado con una cruz roja. Porque la incidencia política no tiene nada que ver con todos a las barricadas o, ay, fíjate lo que van a hacer en no sé dónde, me encadeno a la puerta del hospital porque no me parece bien, que fíjate que a fulanita, a menganita, no. Que no quiero decir que haya situaciones en las que a lo mejor ese tipo de respuestas tengan que ser necesarias. Yo ahí no voy a entrar. Yo soy más de reforma que de revolución, también os lo digo. Entonces, cada uno desde su prisma. O sea, creo que las cosas se pueden hacer desde la calma y el tesón, ¿no? Entonces, no se trata eso de ir a las barricadas por lo que nos pasa. No se trata tampoco de darle con el rodillo en la cabeza a cualquiera que se nos ponga por el camino. Y tampoco se trata de pelearnos con muros que no van a dejar de ser muros. Es decir, tenemos que aprender también a saber que por aquí no puedo ir, por aquí no puedo ir, pues vamos a dejar de insistir en ir por este camino que no nos lleva a ningún sitio, nada más que a frustrarnos y a enfadarnos con el mundo mundial porque no nos conseguimos la respuesta que queremos, ¿no? La responsabilidad social es individual y es colectiva, pero también hay una responsabilidad social como entidad. Yo siempre lo he dicho, que las cosas que pasan o X cosas pasen en una empresa privada, X, me da igual, pueden estar mal, pero otra serie de cosas, esas mismas cosas, si pasan en una entidad como AUCE, una, ¿no?, entidad de utilidad pública y de defensa de los derechos de las personas con osteogénesis imperfecta, pues estaría doblemente mal, ¿no? Nosotros también tenemos esa obligación y el deber de enseñarle un poquito al mundo cómo sí se tienen que hacer las cosas. Y ir, bueno, dejando huellas humildes de lo que podamos para poder hacer esta incidencia política que también tiene mucho que ver con lo que os decía antes de las relaciones institucionales y de poder trasladar a los estamentos que correspondan las reivindicaciones que tengamos como colectivo de personas con osteogénesis imperfecta, ¿no? Es como, pues como la bendita historia clínica única o este tipo de cosas, o cómo se van los baremos de la valoración de discapacidad. Bueno, pues ahí se trabaja y se hacen con otras entidades, se establecen grupos de trabajo para poder trabajar X temas y poder luego pelearlos allí donde haga falta, pero pelearlos, eso, sin el guerrero de la cruzada, ¿vale? Y por supuesto esto está muy vinculado con la sensibilización, con todo el visibilizar la patología, por supuesto, visibilizar la realidad de las personas con osteogénesis imperfecta y la heterogeneidad de las personas con osteogénesis imperfecta, ¿vale? Ya hemos dicho que muchas veces con los medios de comunicación nos pasa que nos piden, oye, queremos contactar, queremos hacer un programita, no sé qué, no sé cuánto, contactar con alguna familia, ¿no? Y normalmente, mal que nos pese, tienden a querer hablar con esa familia con una gran afectación de la patología, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho a veces visibilizar precisamente las OIs más leves, que son las más comunes. Por eso el taller del otro día de Tamara que hablaba de la OI invisible, ¿no? Es como... Pero bueno, la parte de la sensibilización evidentemente también empieza por cada uno, ¿no? Y esa difusión y esa visibilidad es muy importante, pero no hay que olvidar que la persona es el eje absoluto
e indiscutible de nuestra actuación. Y así tiene que ser. Y ahora diréis, y esta me ha soltado todo este rollo, pero no me ha dicho efectivamente en qué me ayudas o qué no me dejas de ayudar. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué prestación pido? ¿Qué no prestación no pido? Bueno, esas cosas las trataremos en talleres más específicos, ¿vale? Porque si no, podría estar aquí hasta pasado mañana. He querido poner esta diapositiva un poco resumiendo. He hecho un símil con esto del faro, ¿vale? Porque efectivamente tenemos algo de faro, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Por supuesto, estamos ahí siempre observando, ya os lo he dicho 1000 veces, por activa y por pasiva. Ahora, eso sí, no vais ahora a cortar cuando estéis con nosotros porque digáis, esta me está aquí escudriñando ahí hasta la saciedad. No. Pero somos el faro ahí que está observando permanentemente, pero el faro no está encendido siempre, ¿a que no? El faro solo se enciende por la noche, que es cuando hace falta. Y además, quien navega no es el faro, ¿no? Quien navega son los barcos y los que esquivan las rocas son los barcos. Con la ayuda del faro, por supuesto, pero son los barcos los que van por ahí peleando con la tempestad, ¿no? Pues, ¿en qué puedo ayudaros? Por supuesto, la información, como os decía antes. Luego el dibujito este de la señora que está esperando como agua de mayo que le pongan el sello en el papel, quiere reflejar pues eso, la ayuda que os podemos aportar para todos los trámites que tengáis que hacer, que no tramitamos nosotros, pero que sí que os podemos indicar dónde, cómo y ayudaros a redactar cosas, a cumplimentar esas tediosas solicitudes de todo que parece mentira que son un rollo, ¿no? Y luego siempre hago el chiste de que hay quien piensa que el sello de AUCE abre todas las puertas del mundo mundial. Pues no es verdad, ¿no? Yo no digo que no aporte algo, pues sí, pero hay quien está convencido que solo porque le pongas el sello en un papel o en un informe ya va a conseguir lo que necesita, ¿no? Y no, bueno, nosotros, como siempre os he dicho, a todos los niveles estamos abiertos a que cualquier persona, me da igual la especialidad que tenga, me da igual si es del centro de servicios sociales o donde sea, se ponga en contacto con nosotros para que le podamos ayudar en lo que sea, ¿no? El simbolito del camino está claro, que es un poco la orientación y el acompañaros allí, por aquí no, por aquí sí, ¿no? El simbolito de la salud es tu derecho, también está ahí para, por supuesto, os tenemos que recordar que tenéis unos derechos. Os tenemos que recordar muchas veces que no pedís las cosas por favor o no son favores, son derechos que os tocan, pero también os recordamos los deberes, ¿eh? Porque todo derecho lleva asociado un deber, ¿no? Y hay que ser conscientes de las dos caras de la moneda, ¿no? Está el señor ahí que mide las fuerzas, porque creo que es muy importante y también a veces os hablamos de esto, aunque no se note, que es muy bueno medir nuestras propias fuerzas y en cada momento, o sea, no siempre estamos con la misma capacidad y energía de tal. Y como os decía antes, no tiene ningún sentido darse con muros. Soléis ser peleones por naturaleza porque no os ha quedado otra, quiere decir, desde el momento, entre el desconocimiento de la patología, llegar a un sitio que te digan que no saben, que no saben a quién tienen que mandarte. Todo eso hace que seáis peleones por naturaleza, lógicamente porque os habéis encontrado muchas puertas cerradas. Pero es muy importante pararse a veces y decir, a ver, estoy gastando tropecientas mil energías, fuerzas, tal, en hacer esto de esta manera y no estoy consiguiendo lo que quiero. Pues vamos a buscar otra manera de hacerlo, otra vía, ¿no? Pararse un segundo, respirar y medir esas fuerzas, porque no siempre nadie tenemos la capacidad de estar con la misma intensidad en todos nuestros momentos de la vida, ¿no? El muñequito que va con la Warnerman en la mano, eso hicimos, yo creo que fue en el encuentro de adultos o no sé, de fundación, hice una diapositiva expresa de esto, de identifiquemos lo que es urgente. O sea, cuando nos pasa algo, no llamemos a 50 sitios a la vez. Y no porque no nos llaméis a todos, ¿sabes? No es eso.
es que cuando llamáis a 50 sitios a la vez, que además normalmente en las situaciones más críticas, véase, me acabo de caer y me he roto, por ejemplo, primero poco podemos hacer nosotros directamente. Pero bueno, sí que podemos ponernos en contacto a lo mejor con quien considere. Pero si vosotros llamáis a 50 sitios en ese momento crítico, el problema no es que llaméis a 50, es que vuestras expectativas, sobre todo ante la rapidez o no de la respuesta, son muchísimo más altas, con lo cual el nivel de frustración va a ser peor y os va a ayudar menos en llamar a 50 sitios y nadie me contesta o nadie tal, que el pensar a quién llamo y sobre todo si es necesario, ¿no? Hay cosas a veces que lo que esperáis de lo que os pasa no es tan urgente. No es necesaria una intervención inmediata de alguien, ¿no? Entonces, pararse también un poco a pensar en si es o no urgente, ¿no? Afortunadamente, mal que nos parezca, hasta la peor lesión en la osteogénesis imperfecta normalmente no tiene una urgencia, digamos, vital, ¿no? No se va a la vida en eso, pero bueno, sobre todo es por el cuidarnos a nosotros mismos y esas expectativas estén ajustadas a la realidad y así menos batacazos nos vamos a dar. Y tiene mucho que ver con la balanza, esto, ¿no? El equilibrio, intentar buscar el equilibrio de todo lo que hacemos y tampoco pasa nada por si hoy no puedo, ¿sabéis? No pasa nada. Y tampoco pasa nada por pedir ayuda, que tampoco es mala palabra y 1000 cosas más. Pero bueno, no os voy a marear mucho más. Siempre estamos cosidos a la punta de los pies en vuestra sombra, eso es, vamos, al menos aquí la menda leyenda y el que está al otro lado, compi, que es mi querido Carlitos, estamos ahí en la sombra siempre. Y luego ya acabo con esta foto. Mira que esto de la pandemia para mí está siendo una terapia brutal porque no me gustan nada los vídeos, no me gustan nada las fotos. Y hoy he hecho el esfuerzo de poneros esta foto que es del Congreso de Sevilla. Y esto es porque ese vínculo del que os hablaba al principio, que a veces surge en el momento cero y otras veces surge más adelante, por supuesto, es un arma muy poderosa, porque en esta foto, esa niña no se dejaba tocar por nadie. ¿Vale? Entonces, en uno de los congresos, cuando vienen nuestros queridos amigos del SIAPSU y tal, en el Congreso de Sevilla, la convencí. Intenté a ver si la querían tocar, y ya no tanto por los del SIAPSU, por supuesto, pero es que tampoco iba a una fisioterapia, tampoco, ¿no? Porque no se dejaba tocar. Y entonces, ¿qué hice? Pues me tiré en el suelo y gracias a que me veía la cara y hacía el idiota todo lo posible, pues se dejó tocar. Entonces, a veces las soluciones son muy sencillas y la mayor parte de las veces están en nuestra mano, ¿vale? Por supuesto con la ayuda y el apoyo y la orientación que haga falta, pero muchas veces los recursos somos nosotros mismos. Y ya está. Y por supuesto que esto es algo que lo pondré en mi tumba, es la persona siempre por encima de la institución, porque así es como debe ser. Y nada más. Muchas gracias.